Bienvenidos a la Esfinge. Buenas noches, amigos de la Esfinge. Bienvenidos a la Biblioteca Oculta. Aquí hablaremos de libros que nos puedan resultar interesantes para el camino del esoterismo y del ocultismo, aunque también haremos alguna referencia a libros que en mi caso me han aportado alguna cosa que los haga dignos de aparecer en este espacio. Me gustaría comentaros que en agradecimiento a todos vosotros por la respuesta a las peticiones de suscripción hechas en las diferentes redes y medios del podcast, voy a publicar paulatinamente en abierto en YouTube el contenido que anteriormente era para suscripciones de pago en iVoox, como por ejemplo este programa de la Biblioteca Oculta. Hoy hablaremos sobre El Quijote, escrito por el conocidísimo Miguel de Cervantes y Saavedra. Es un libro sobre el que se ha hablado largo y tendido. Ha sido inspiración para tesis doctorales, series, novelas, obras de teatro, adaptaciones en cine, en fin, un libro conocido a lo largo y ancho de nuestro planeta, y uno de los embajadores de nuestro idioma en todo el mundo. Al ser una obra más que conocida, no voy a desvelaros hoy ningún libro desconocido o de bibliotecas muy selectas, tampoco es un ejemplar descatalogado o de difícil adquisición. Es un libro de lectura obligada en muchos colegios o institutos y con millones de ejemplares vendidos. Lo particular de esta obra está, como en muchos libros que aparecerán en esta sección, en su contenido. Antes de ponernos en faena, vamos a intentar contextualizar un poco al autor para poder entender también a la obra. Solo así podremos darnos cuenta de la increíble historia de la que el autor nos quiere hacer partícipes. Don Miguel de Cervantes escribió los bocetos del Quijote durante su encarcelamiento en 1597, y no es hasta 1605 que se publica la primera edición. En ese momento Cervantes tiene ya 58 años y ha tenido una dilatada experiencia militar que le ha llevado a Oriente, a Argelia, a lugares que incluso hoy gozan de un misticismo superior al que nuestra vida occidental nos permite. Además, la experiencia del viaje hacia Oriente no tiene nada que ver con el coger un vuelo de hoy en día. En esos viajes a menudo se aproximaba uno a realidades y experiencias con las que no se podía encontrar en su ciudad ni en los pocos libros a los que se tenía acceso. ¿Acaso sería tan extraño que una persona culta y bien formada, ya que fue hijo de cirujano y seguramente dentro de los jesuitas, hubiera sabido empaparse de este misticismo durante sus años de convivencia y presidio? ¿Conoció tal vez otras realidades distintas a las conocidas o tal vez imaginadas por sus coetáneos españoles? Pasa muy a menudo en la literatura escrita en siglos pasados que el autor no es libre totalmente y escribe aquello que quiere contar en una especie de pseudocódigo, a veces incluso de manera inconsciente. La falta de libertad puede venir de varias fuentes. Pueden ser los propios prejuicios del autor, la perspectiva del diseño de la obra para ser leída y comprendida por terceras personas, los propios paradigmas culturales de la sociedad con la que convive, quién sabe. También ocurre a veces que donde uno ve una interpretación a las palabras del artista más o menos creativa, donde hemos creído detectar ese pseudocódigo, no hay más que la narrativa que da cuerpo a los capítulos, y en realidad queremos ver dónde no hay. En mi caso, he sido víctima del primer supuesto, y he creído realizar dos lecturas. La primera es la historia del hidalgo Alonso Quijano, quien, enloquecido por la ávida lectura de novelas de caballería, la privación de sueño y posiblemente algún tipo de enfermedad mental, monta a Rocinante junto a su buen amigo Sancho en busca de aventuras. Esa es la parte que conocemos todos. Pero la que me ha interesado más y sobre la que he reflexionado con profundidad es la lectura en una segunda capa. Cervantes, igual que tantos otros, fue un genio adelantado a su tiempo en varios siglos, y por desgracia le tocó vivir una época que no era la suya. Cervantes, en su obra más conocida, nos expone una duda existencial. ¿Y si nuestro personaje, que pasa de llamarse Alonso Quijano a ser llamado Don Quijote, no se hubiera vuelto loco en realidad? ¿Y si lo que ocurre es que nuestro amigo ha sido capaz de escapar de nuestra realidad
para dar con sus huesos en un mundo poblado por gigantes, doncellas, ejércitos y diferentes reinos pendientes de gobierno. De la misma manera que Julio Verne o H.G. Wells profetizaron un futuro que hasta que no se cumplió no fue comprobado, Cervantes nos muestra un mundo que es imposible a ojos de un lector de la época, pero que está totalmente vivo en su mente y que desea salir mezclando diferentes realidades y luchando entre el Alonso Quijano, preso en su habitación por la edad y la enfermedad, y el Don Quijote, que es libre de jugar con su vida en las batallas que él decida. Continuamente en la obra se nos ejemplifica la soledad de un individuo, el yo contra el mundo, de una forma que invita en diferentes capítulos a compadecernos de nuestro protagonista. La miniaturización del individuo frente a su lucha contra la sociedad o contra el mundo que le rodea, que en algunos sentidos le tiene secuestrado. De una manera que no pasa inadvertida, se hace referencia en múltiples ocasiones a que este cambio de realidad se ha hecho de una manera física. No es un viaje trascendental ni metafísico, sino que la violencia de ese mundo es igual de cruda que la del nuestro. Como ejemplo, podemos ver que en la batalla contra los gigantes acababa apuleado y recibiendo una paliza. El lector que no pueda ponerse bajo la mirada del protagonista afirmará que tal paliza se la propinaron las velas de un molino y que no había gigante alguno, pero en realidad el resultado fue el mismo. El camino que sigue para llegar a ese cambio no es chamánico ni se encuentra en un estado alterado de su subconsciente. No utiliza drogas ni extraños rituales. El camino que le lleva hasta ese nuevo mundo es el del conocimiento y la lectura de los antiguos. Como los alquimistas y sus tridestilados, Alonso Quijano se convierte, muta en Don Quijote en la soledad de su cuarto, acompañado de obras que hace ya tiempo nadie lee. Como en todos los pasos que sufre el iniciado en la búsqueda de la perfección, la conciencia de uno mismo cambia, siendo necesario un cambio de identidad, y por tanto de nombre, y utilizando el antiquísimo método de la cueva, metaforizado en su habitación, y esperando mediante la meditación una revelación de lo correcto, decide ser llamado a partir de entonces Don Quijote. El cambio de nombre es un requisito indispensable de la iniciación en varios cultos. El texto original hace referencia a la clausura y a la meditación necesarias para renacer del larva crisálida, como vemos a continuación en este pasaje. Quiso ponerse nombre a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. A su lado, Sancho no entiende qué le ocurre a su señor. Él no es capaz de ver ese mundo que es tan diferente al que le muestran sus ojos. No es casual que también se haga referencia en los primeros capítulos al origen humilde de Sancho, de su incultura y su falta de sensibilidad para captar la esencia de las cosas. Llega a decirse en el libro que Sancho tiene muy poca sal en la mollera. Todo absolutamente. El escenario, los personajes y las secuencias en el espacio y en el tiempo están encaminados para que el lector sea capaz de identificar, o casi mejor de transportar, los conceptos que nos exponen a una mentalidad actual, propia del siglo XXI. Me gustaría sinceramente que hicierais una lectura recordatorio del libro y, por supuesto, que comentéis vuestras opiniones. Espero que disfrutéis de estas recomendaciones literarias y que pasen a formar parte de vuestra biblioteca personal. Gracias por dedicarme vuestro tiempo, que es lo más valioso de que disponemos, y muchas gracias también por vuestra suscripción. Vosotros sois los verdaderos artífices del podcast. Un saludo.